muchas gracias por esta invitación, un placer estar con Pamela, con Sandra, con el Tano, así que vamos al tema. Prefiero nombrar temas que no han nombrado Sandra o Pamela para complementar, y aclarar en principio que voy a hablarles como una colega, como una compañera de camino. Yo me recibí de maestra siendo muy joven, formé parte de la agremiación de trabajadores que en su momento se llamó Asociación de Educadores Bonaerenses de Berazategui, la AEB, que fue uno de los pilares de la constitución del SUTEBA. Por lo tanto, les voy a hablar como una trabajadora de la educación y como una trabajadora con activismo gremial, junto con en aquel momento nuestros referentes, Darío Perillo, Mari Sánchez, Luis Delía, con quienes comenzamos aquellas largas marchas y luchas y reclamos de la primera democracia. Así que ese es el lugar desde donde me paro, desde aquellas aulas que habitábamos en los primeros 80. Dicho esto, también voy a comentar cosas que tienen que ver con mi paso por la administración pública como secretaria de la gestión pública y como una estudiosa de los sistemas públicos. Una vez que les comente eso, les dejo algunas reflexiones para los trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, y respecto de cómo concibo el trabajo educativo público, yo creo que somos todos somos educadores públicos. A mí estas divisiones entre docentes, no docentes, auxiliares, choferes, es típico del normalismo sarmientino. Es una herencia del siglo XIX. En su fortaleza, en la fortaleza del sistema educativo, está su debilidad. Obviamente que fue una cabeza enorme, Sarmiento, podrá haber sido un hijo de su madre, pero fue una cabeza enorme. Hasta en esta idea de que al director general de escuelas lo eligiera la legislatura y no el gobernante, había viveza, había picardía política. Él quería correrse de las disputas políticas para hacer su política. Y su política estaba anclada en el higienismo y el normalismo del siglo XIX, en las ideas de la generación del 80, y allí armó una estructura que yo no sé si todos los que están aquí lo saben, pero estuvo vigente hasta muy entrado los 90, recién se hacen las primeras modificaciones a la estructura sarmientina en la década del 2000. Pensemos que por eso, cuando uno entra a la sede de Calle 13 y va por esos pasillos y ve esos cuadros y esos sillones, por eso te da la sensación de que en cualquier esquina se va a aparecer Medio Graham o Sarmiento. Eso no es una casualidad, eso es una causalidad. Estaba armado para perdurar, fue un sistema armado para perdurar. Y esa perdurabilidad fue su fortaleza, pero también es nuestro problema. Porque ese normalismo trae estas etiquetas. Somos todos educadores. Sandra y Rubén eran educadores, con distintos roles, nada más. Y hay saberes de esto que llaman auxiliares, qué nombre tan... No me gusta ni decirlo, no docente ni te digo, definir por la negativa ni te digo. Pero digo, estos educadores, todo el saber que ponen en juego cada día, ¿de qué estamos hablando? Digo, volvamos a la educación como un trabajo colectivo, como un diálogo, como un coro, en una comunidad que ama el saber, donde se circula el saber y donde están los pibes y pibas también aprendiendo y también educando. Así que eso en primer lugar, respecto del perfil de los trabajadores de la educación, que son además, y esto lo quiero decir con toda claridad y me parece que ATE es el lugar para pensarlo, y no hay problema con ATE en este sentido, que son además trabajadores de lo público. Yo siempre comento que de los nombres de los dos grandes gremios estatales, UPCN, que obviamente su nombre responde a su época, y ATE, me parece maravilloso el nombre de ATE, me parece breve y feliz, Asociación de Trabajadores del Estado, y esa identidad hace que una bailarina de ballet del Teatro Argentina, un biólogo del Parque ECAS, o un portuario del puerto de Necochea, o un trabajador de la Administración Central, puedan decirse, mirarse y decirse, somos trabajadores del Estado. Eso me parece maravilloso. Quizás los gremios puramente docentes tengan alguna dificultad para esta identificación. Lo comento como parte de la creación del SUTEBA, ¿no? Por eso me gusta
a resaltar que somos trabajadores de la educación porque somos trabajadores estatales, en primer lugar. Y dada esta definición, dos comentarios respecto a esta estructura elefantiásica de la Dirección General de Escuelas en sus diferentes nombres, que tiene todo el problema de tener todas las capas geológicas de las diferentes tecnologías administrativas, una institución muy papelizada, de mucho papel, que le cuesta muchísimo ir hacia la despapelización, una institución con enormes dificultades, muy departamentalizada, esto también es un rasgo típico de las estructuras jerárquico-verticales de principios del siglo XX, de finales del XIX y principios del siglo XX, muy jerárquico-vertical, casi militarista, en sus inspectores, en sus jefes regionales, etcétera. Ese terror, recuerdo, de mi directora, cuando llegaba la inspectora a la escuela, y con qué usábamos, me acuerdo que éramos pobres, pero pobres como lauchas, y para hacer las carpetas y los informes y las evaluaciones usábamos unas hojas de computadora que había en aquella época, en los 80 las usábamos del lado de atrás. Y nos negábamos a comprar otras hojas. Entonces las directoras les decían, bueno, pero ustedes se lo explican a la inspectora, ¿no? La inspectora era como un cuco, no era esa compañera que venía a pensar con nosotros la educación. Esta dificultad, esta enorme burocracia trae enormes problemas para situarse en las islas, para situarse en lo rural, para situarse en el conurbano. Y allí permítanme decir que la diferencia, como siempre, la hacen los liderazgos, tanto personales como colectivos. Y quiero en esto resaltar, a Pamela no la conozco tanto, pero quiero resaltar la figura de Sandra, porque vos no la elegiste por casualidad para hablar en este panel. Sandra no es esa... La elegimos colectivamente también, aclaro. Bueno. No, pero la quiero poner de ejemplo en este sentido. Sandra no es hija del normalismo, no es hija de ese racionalismo sobre cómo hay que hacer la educación y cumplo este horario, y en tal horario está tal materia, en tal horario tal materia. Ese normalismo no se puede adaptar a esta tragedia planetaria llamada pandemia, COVID-19 o como quieran. Solo se adaptan los militantes del amor. Solo se adaptan los educadores de la ternura, que está pobladísimo el sistema de estos educadores, y que muchas veces no se pueden expresar en toda la plenitud de su vocación freiriana, justamente por los límites que le pone el normalismo. Y en esto me parece que quienes logran superar esos límites, e ir al abrazo, ir al encuentro, encontrarse con la comunidad educativa más allá de las aulas cerradas, son estos educadores de la ternura. Son estos educadores que aman lo que hacen. Educadores y educadoras. Así que quería como resaltarlo porque me parece que ahí hay un diferencial que para mí es hacia dónde va la transformación educativa. Porque además, esto no puedo dejar de decirlo, muchos lo saben ya por mis declaraciones, viniendo de la educación comunitaria, yo muy rápidamente me fui del sistema educativo normal porque me parecía muy, muy rígido, y viniendo de la educación popular, de los hogares de pibes, de las casas del niño, la verdad que a veces sentimos que las escuelas no logran esta conexión con los barrios justamente porque falta esta cuota de la pasión que a veces estuvo en un primer momento en esos trabajadores y que el normalismo fue matando. Y que a veces las inspectorías les cuesta mucho darse cuenta que hay mucho de la educación comunitaria que se ha perdido en el camino del siglo XX, de estas escuelas. Así que bueno, que Sarmiento dejó una marca que en algunos casos es maravillosa y en otras es un problema. Y ahí nosotros estamos en una preocupación seria respecto de que las escuelas estén abiertas solo cada 15 días. Creemos que tendría que haber alguna otra estrategia. Norberto Liski habla de escuelas abiertas, aulas cerradas, pensando en guardias mínimas diarias, o algún otro tipo de estrategia que no deje a las organizaciones comunitarias tan solas en el día a día barrial. Perdónenme, pero lo tengo que decir, pero se lo digo a las autoridades que tienen que tomar decisiones, no se lo digo a cada trabajador y trabajadora, porque además
los educadores que viven en los barrios, las docentes, las maestras y los maestros, se acercan a nuestras organizaciones, se acercan ante su escuela cerrada, digamos, ¿no? Lo estoy diciendo como política pública en general. Por lo tanto, creo que hay mucho de lo pedagógico que revisar, hay mucho que mirar, mucho que mirarse en el espejo de las invenciones comunitarias. Cuando los jardines comunitarios buscaron el reconocimiento como jardines de infantes en sus leyes, en las leyes que presentó Alicia Sánchez, no hubo un ida y vuelta par, y eso fue una lástima. Se pensó en que las educadoras comunitarias tenían que formarse como maestras jardineras, y jamás se pensó que la educación de la preescolar era una educación que también tenía que aprender del jardín comunitario. No estamos paritarios con la educación comunitaria. Siempre parece que el normalismo está ya en un pedestal. No, bajémoslo del pedestal al normalismo. Hace rato que quedó viejo, hace rato. Menos mal que están las Sandras, que están las Pamelas que saltan por arriba. Bueno, dicho esto, no puedo dejar de terminar estas primeras palabras diciendo que si hay algo que valoro, y esto es más allá de Sarmiento, obviamente, valoro muchísimo de este colectivo, es su enorme conciencia de ser trabajadores, que fue una conciencia que tuvo referentes, no fue una conciencia que nace naturalmente. Al principio eran todas personas que eran profesionales con una vocación así como sagrada, quienes lucharon para que los trabajadores de la educación se sintieran efectivamente trabajadores. Tienen en la figura de Mari Sánchez una figura emblemática, no puedo dejar de decirlo, porque Mari nos construyó, nos hizo trabajadores y trabajadoras, y esto es un plus respecto, por ejemplo, ahora que yo estoy como autoridad en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, es un plus respecto de los trabajadores científicos, y otros trabajadores donde cuesta muchísimo reconocerse como tales. Y esto es un gran valor de esta tribu a la que pertenezco. Así que muchas gracias por esta invitación, Cintia. Sí, dos comentarios respecto a dos cosas que dijiste. Por un lado, con muchos compañeros de la Verde y Blanca de Provincia de Buenos Aires, conformamos a lo largo de los 4 años del gobierno macrista, del gobierno de Cambiemos, en el marco del Instituto Patria, de su Comisión Estado y Administración Pública, conformamos el Observatorio del Estado Provincial, que sus documentos están a disposición de todos, donde uno de los documentos estudió la privatización de lo público, pero no solo la privatización, su cooptación para el negocio privado, básicamente en lo que fue, por ejemplo, el procedimiento administrativo, donde todo lo que fue el GEDEVA, que se fue vendido, y en eso había algo de ventajoso, de bueno, de buena práctica, que era la despapelización. ¿Quién no quiere la despapelización? Eso que era una práctica que es absolutamente necesaria en la provincia de Buenos Aires y en todo el Estado, la despapelización, el trámite a distancia, etcétera, fue convertido, esa buena práctica fue convertida en un negocio privado con la empresa Everis, que es una empresa de orden internacional, que tiene todos los datos de la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires y todos los datos de los argentinos y argentinas. Se convirtió en un gran negocio la despapelización, tanto a través del GEDE como a través del GEDEVA. Lo comento porque en realidad aquí también hay temas de enfoque acerca de qué es para nosotros el Estado. Si es la comunidad organizada, en toda la complejidad que significa gobernar a un pueblo, si es así, obviamente nosotros tenemos que ir por una gestión eficaz. Y no necesariamente es el mercado o el que tiene, o las empresas las que tienen la gestión eficaz. Nosotros también la podemos hacer la gestión eficaz. Obviamente que había que despapelizar, pero eso no significaba que lo teníamos que hacer privatizando los datos públicos. Así que quería comentarlo porque la presencia de ONGs que empezaron a capacitar, yo me acuerdo de la presencia de Muy Bien 10, de la Fundación Muy Bien 10, Argentina Aprende o Argentina Enseña, una fundación así, y vos ibas a la solapa de quiénes somos, y era Banco Santander, era Fundación Telefónica, eran el poder real formando a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros trabajadores públicos, con el enorme saber que hay entre nosotros mismos.
Así que tenían un proyecto claro, tenían un proyecto claro, y para eso les sirvió lo de las ONGs, les sirvió lo de las consultorías, les sirvió Everis, y de paso embarraron el nombre de las organizaciones comunitarias reales, de paso. Y entonces la gente ahora, vos decís, le digo yo, y no, nosotros estamos acá en un barrio de Berazategui, Fundación Lugar del Sol, decís Fundación y ya la gente se entra a preocupar.